llamo María Margarita, tengo los nombres de mis abuelas. Soy la mayor de las nietas de la familia. Soy mamá, tengo dos hijas que ya están grandes, salieron del colegio y de la universidad. Estoy casada con mi esposo, que lo conocí en primer año de medicina, pololeamos 9 años y llevamos más de 30 años de casados. Y parece que fue ayer, así que siempre enamorada de él, y es mi compañero, mi partner, mi cómplice, así que feliz en mi vida de familia. Y además me gusta hacer cosas, me gusta viajar, y mi hobby es bordar, bordo.cruz y me gusta estar en contacto con la tierra, con la naturaleza, y ahí yo libero muchas veces la carga emocional o el estrés haciendo esas cosas. Habitualmente siempre estoy pendiente, pero con el tiempo y al pasar de los años, uno aprende como a llevarlo bien, no estresarse con eso, y está como disponible, pero siempre ahí con las otras actividades que también de la casa, porque uno tiene que estar presente en su casa, tiene que hacer las cosas para su familia, para uno mismo. Yo creo que en parte sí, porque entendemos lo que hace el otro, sabemos cómo son las exigencias, y siempre nos propusimos que la familia la teníamos que cuidar entre los dos, por lo tanto nos turnamos. Entonces cuando hacíamos turno, él hacía un día y yo hacía otro día, de modo que siempre hubiera alguien que cuidara a las niñas. Así que ha sido una cosa bien colaborativa esto de criar, de educar, de hacer las cosas de la casa. Yo estudié medicina, el primer año lo hice en la Facultad Norte, y de ahí nos trasladamos a la sede Occidente, y terminé la carrera, que eran 7 años en total, en Occidente. Después hice mi beca de pediatría en Occidente, siempre en el San Juan de Dios, y después postulé a la beca de neonatología. También la hice con base en el San Juan de Dios, pero esa fue multicéntrica. Yo fui la primera becada de neonatología de la Universidad de Chile, en compañía del doctor Torres Pereira, que fue el promotor de esa iniciativa. Así que después de eso trabajé como neonatóloga, después fui la jefa de la neo del San Juan de Dios, y cuando terminé me liberé de guardia a los 20 años de hacer turno, empecé a hacer trabajo administrativo, y primero fui médico asesor de la unidad de calidad del San Juan de Dios y después asumí como jefa. Y ahí estuve trabajando para las acreditaciones, y entre tanto empecé a asumir algunas actividades de subdirección, y finalmente en el periodo del año 2018 estuve como directora del hospital. Yo creo que nunca pensé que iba a ser director de hospital. O sea, lo primero que yo quería siempre es ser pediatra. Ese era, yo creo que como de los 6 años pensé que iba a ser pediatra, porque estuve en mi primera etapa de infancia, estuve siempre muy enferma. Y en esa época la mortalidad infantil era alta. Entonces, casi como una sobreviviente de la infancia. Y mi gran modelo era mi pediatra. En mi familia son profesores, comerciantes, no había médicos. Así que esa fue la gran motivación, y yo siempre pensé en el servicio. La idea no era ser médico por fines monetarios, sino que el servicio. Y cuando pensamos con mi esposo en qué lugar sería más recomendable que nos fuéramos a hacer la formación, optamos por el Occidente, porque el Occidente es donde se concentra la mayor cantidad de personas en situación de requerir atención de salud y que son más vulnerables. Y después, en el devenir de la vida, cuando ya terminé de hacer las cosas de asistencia clínica directa, empecé a hacer estas cosas administrativas que llegaron a mí como una propuesta, no es que yo la haya buscado. Sí, yo soy una convencida que en la vida yo he ido avanzando en distintos proyectos, porque la vida me ha puesto en esa situación, y a veces uno no le queda otra que pensar que esa es la mejor opción.
Y de hecho, así llegó la propuesta de que armáramos este hospital de campaña en plena pandemia, con todos los temores que habían, y también pensando en mi familia, que también iba a ser un riesgo para ellos, pero el deber de, de servicio a la comunidad también es fuerte. Entonces ahí sopesando entre tomar todas las medidas de precaución, para eso nos preparamos, para enfrentar estas situaciones, era un desafío bonito y además no solo me lo plantearon a mí, sino que a otras 3 personas más, y entre todas nos apoyamos para darle forma a esta iniciativa que fue tan impensada, porque nadie pensó que en algún momento íbamos a estar en plena pandemia. En principio está la señora Ángela Rojo, que trabajaba en el Servicio de Salud Occidente, Carmen Luz Nachar, que también trabajaba en calidad en el Servicio Occidente, y la doctora Troyer, que estaba en Comisión de Servicio en Occidente. Y de ahí empezamos a planificar qué es lo que necesitábamos. Necesitábamos recursos humanos, necesitábamos enfermeras, TENS, auxiliares, necesitábamos otros profesionales también, y empezamos a contactar a nuestros contactos. Esa fue la primera instancia y luego con eso armamos, digamos, como la estructura y de ahí empezamos a contactar otras opciones que se nos ofrecieron para reclutar personal. Y de a poco, bueno, al principio obviamente no teníamos cargo, no teníamos nada, así que fue compra de servicio, pero también como esto se mantuvo, porque en un principio el proyecto eran 3 meses y después se prolongó 3 meses más, después 2 meses, un mes, y hasta que finalmente se reconoció el establecimiento como un hospital de alta complejidad y que en este momento está transitando como un hospital más de la red Oriente. No, o sea, yo soy feliz en lo que estoy haciendo, de verdad. O sea, me ha encantado todo lo que hemos hecho, desde poder ayudar a las personas, desde poder recuperar el edificio, desde recuperar la historia de nuestra también, con lo del memorial, y con todo lo que hemos hecho, porque en realidad nosotros durante la pandemia fueron más de 4.000 personas que egresaron del hospital, personas que no hubieran tenido ninguna otra opción probablemente, y las recibimos a lo largo de todo el país. Entonces hicimos nuestro aporte y yo creo que con eso pagados por la vida, pagados porque se cumple la misión pues, de ser un servidor público, y yo creo que eso le pasó a mucha gente que vino acá a trabajar en forma totalmente altruista y voluntaria, aún con los riesgos que existían. Entonces yo creo que muchos están felices de haber hecho todo esto a pesar del riesgo que significó. Cuando recién llegamos, este establecimiento estuvo 10 años sin mantención, sin ninguna especie de soporte a la infraestructura. Y bueno, al principio todos limpiamos los muebles, vino hasta parte de mi familia a ayudar a limpiar. Me acuerdo de la doctora Bahamón, de la Ángela, la Calú, todos limpiando las TENS que están hasta la fecha. Entonces eso fue muy bonito porque en el fondo fue como el inicio de esta mística que tenemos y que estamos formando de colaboración y de trabajo en equipo. Y también muchas de las felicitaciones que envían los familiares o los mismos pacientes son realmente gratificantes en el sentido de que ellos reconocen que acá se les ha dado un trato muy humanizado, donde se han sentido respetados y valorados. Yo creo que esa es la tarea que tenemos entre todos, ¿ya? Porque muchas veces se hacen cosas importantes y cuando pasa la contingencia como que se olvidan. Pero ahora nuestra tarea es hacer que eso se mantenga en el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo proyectos. O sea, si nos estancamos, nos quedamos en lo que hicimos y nos quedamos en el recuerdo, probablemente con el tiempo se va a ir desgastando. Pero tenemos muchos desafíos. O sea, este hospital tiene un tremendo potencial, primero por su ubicación, segundo porque tiene un recurso humano que está dispuesto a enfrentar nuevos desafíos. Y aquí nosotros nos planteamos desde el año 2021 que la pandemia en algún momento iba a disminuir. Todo parte y después baja. Entonces
pero ¿qué era que podíamos hacer nosotros? ¿Cómo nos planteábamos ante la sociedad? Y ahí nos dimos cuenta, obviamente, que las listas de espera son la otra pandemia. Y empezamos a trabajar en eso. Hicimos un proyecto, lo presentamos al ministerio y posteriormente, cuando se trasladó al hospital del occidente al oriente, también lo presentamos al servicio, y con el servicio de salud oriente hemos estado trabajando en el EPH y en toda la parte de infraestructura para poder concretar la habilitación de estos 18 pabellones que servirían para resolución de cirugía mayor ambulatoria y de un sector del primer piso donde antes era la atención ambulatoria para procedimientos endoscópicos. Y eso surgió del mismo equipo porque nos dimos cuenta que con la pandemia muchos de los diagnósticos no se realizaron en su oportunidad. Entonces, probablemente hay mucha gente que ni siquiera está en lista de espera porque no tiene hecho el diagnóstico. Entonces, como complemento a este trabajo de lista de espera es apoyar el diagnóstico. En un hospital de campaña uno tiene que priorizar ciertas cosas, pero se enfoca en ciertas áreas solamente, o sea, mantener una cantidad suficiente de insumos, los recursos humanos, etcétera, y que la cosa sea de urgencia, es como de campaña. Pero cuando ya uno tiene un hospital más establecido y quiere complejizar las prestaciones, no solamente es tener otros diagnósticos que vamos a atender, sino que el mismo hospital se complejiza. Y ahí empiezan a surgir una serie de situaciones que hay que ir normando. Pero esa normativa, soñar también hacia dónde queremos ir con nuestra visión, nuestra misión, tiene que ser un sueño compartido. Y por eso es importante la participación de todos, porque cuando nosotros decimos la misión es entregar atención de salud, por ejemplo, pero nuestra visión es que queremos ser un servicio que entrega esta atención de salud, pero de forma humanizada, respetuosa, con personal que se prepara para afrontar nuevos desafíos. Esa visión tiene que ser compartida y por eso es importante que haya una gran participación, porque puede hacerse una planificación bien estructurada formalmente desde el punto de vista académico, pero lo importante es que la gente la sienta propia y sea propia. Entonces, para eso es importante la participación de todos. Yo creo que siendo funcionarios públicos estamos en cierto modo protegidos por toda la normativa, el estatuto, etc. El hospital se va a ir complejizando de a poco. Eso significa que tenemos que ir adquiriendo nuevos profesionales que tengan mayor formación en las especialidades y podamos dar respuesta no solamente en los diagnósticos y el tratamiento de camas, sino que también en procedimientos y en otras actividades. Pero eso es lento porque significa que tienes que formar al personal. Por tanto, esta fase de transición COVID-no COVID es el tiempo requerido para que nosotros vayamos formando un capital humano que esté en condiciones de atender a los pacientes y que no signifique un riesgo, ¿ya? Porque tenemos que tener personal que esté con especialidades o subespecialidades, pero certificadas, ¿ya? Y esta es una etapa de transición, así que yo creo que en un tiempo más, no mucho tiempo más, se van a ir llenando esas camas. Ahora, CRR y el procedimiento endoscópico son actividades complementarias, no van a sustituir las camas siguen igual, las 180 camas que tenemos están igual y hay muchos proyectos en el ministerio que están pensando en cómo poder implementar otras actividades acá como oncología, etcétera. Ahora, que eso se concrete, el tiempo lo dirá en cuánto tiempo, pero seguimos trabajando todos con la misma energía y fuerza que al principio y yo creo que no hay que perder la fe. O sea, si nadie pensó que esto era posible y lo hicimos, ¿cómo no vamos a poder seguir avanzando en lo que la sociedad necesita? Necesita que exista este hospital, necesita que demos nuestras prestaciones. Lo ideal sería que nadie estuviera esperando en un servicio de urgencia y eso hasta la fecha no ha pasado. Entonces tenemos todavía un campo, un área donde poder seguir aportando.